Con nosotros va a estar el profe, el DT de nacionalidad chilena, pero actualmente está en Colombia, el profesor Felipe Aravena Ríos, director técnico de fútbol profesional, acreditado por la Asociación de Técnicos de Fútbol de Argentina, por la Conmebol y FIFA. Eh, Él está habilitado para dirigir fútbol profesional tanto en Colombia, Ecuador y Argentina. Es licenciado en informática, es director técnico de fútbol, eh, tiene un diplomado en dirección de fútbol, tiene un máster en metodología y metodología del juego alemán, tiene varios cursos como el curso de entrenador de fútbol base, curso de entrenador de porteros, curso de táctica de fútbol moderno, curso de periodización táctica, curso de director técnico de fútbol nivel 1 por la RX Fútbol, curso de director técnico de fútbol nivel 2, RX Fútbol de Argentina, curso de táctica de fútbol, claves para atacar el mejor. Ha tenido la oportunidad de dirigir varios clubes en diferentes países, desde nivel formativo hasta profesional, y para nosotros es un verdadero honor presentar al director técnico, Felipe Aravena, que en esta ocasión va a estar con nosotros compartiendo sus conocimientos, sus experiencias que serán muy fructíferas para cada uno de los que nos encontramos en este espacio. Estimado profe, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por ser parte de este seminario y, y listo. Hoy nos compartirá el tema, metodología orientada al alto rendimiento en el fútbol. Ok, estimado profe, le doy paso, los micrófonos y la pantalla suya para que nos deleite con su ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Richard. Primeramente, saludar a todos los participantes, ¿cierto? A todos los profesores, a todos los entrenadores, directores técnicos, tal vez preparadores físicos, amigos también, ¿cierto? Eh, es un gusto. También yo sé que es un poco complejo llegar hasta ahora, ¿cierto? Acá en Colombia son las 5:45, es un día laboral, entonces es un gusto para mí, ¿cierto? Que estemos reunidos acá y que hablemos. A mí la verdad que me apasiona el fútbol y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso. Creo de que todos estamos acá porque nos gusta ese deporte llamado fútbol. Eh, voy a, voy a hacer presentación, voy a compartir pantalla, ¿cierto? Tenemos una hora prácticamente para poder charlar, eh, para poder conversar. Lo que, lo que les quiero mencionar, hay algunos profesores, algunos técnicos que el fútbol está todo escrito, otros dicen que no hay nada escrito, que ya está todo hablado, que no está todo hablado. La verdad, acá yo no vengo a imponer absolutamente nada, solamente vengo a hablar de los conocimientos que he adquirido, ¿cierto? Mi trabajo se centra en la parte de alto rendimiento, sobre sub 15 hasta fútbol profesional. Eh, yo le soy sincero, nunca he dirigido fútbol base, nunca he dirigido fútbol base. He tenido de la cosa más oportunidad, sí, de hacer algunos entrenamientos, pero no. Mi profesión o mi cargo está orientado más para, para el fútbol de alto rendimiento. Entonces, eso, queridos profesores, ¿cierto? Espero de que les guste esta cosa más de qué ponencia, el que la preparé de manera sencilla para que todos podamos entender. Así que eso, voy a compartir pantalla. Entonces, espero que se vea. Richard, ¿me puede decir si se ve? Perfecto, estamos viendo su presentación, profe. Bueno, entonces, metodología orientada al alto rendimiento en fútbol. Como ya lo decía el profesor Richard, ese es mi nombre, Felipe Aravena, soy chileno, eh, soy director técnico profesional, tengo licencia ATFA, obviamente con MEBOL y FIFA.
Actualmente estoy dirigiendo en Colombia, equipo Cardenales, categoría sub-15. Mi trayectoria en Chile fue formativa, en Ecuador segunda categoría, en Colombia, donde llevo más tiempo, primera C, sub-23, sub-20, sub-18 y sub-15. Mis logros, gracias a Dios, siempre Dios por delante. Campeón, he sido campeón sub-18, he sido campeón sub-20 y he sido campeón sub-23. Un logro importante para mí fue en el año 2017, cuando me invitaron para hacer sparring de la selección sub-20 de Venezuela, la que posteriormente fue subcampeona mundial, valga la redundancia, en la categoría sub-20 en el año 2017. Entonces, eso es un logro importante. Empecemos. Dejé aquí que... Ahí sí. ¿Qué es la táctica en el fútbol? ¿Qué es la táctica en el fútbol? Son las acciones tanto en ataque y defensa para tomar ventaja de momentos en el partido, contrarrestar y sorprender al equipo rival. Si lo llevamos directamente al diccionario, podemos decir que la táctica es el método que se sigue para conseguir un fin determinado o ejecutar algo. Nuevamente, la táctica son las acciones, tanto en ataque como en defensa, para tomar ventaja de momentos en el partido, contrarrestar y sorprender al equipo rival. Esa es la táctica en el fútbol. Ahora, ¿qué es la estrategia en el fútbol? Es el complemento de la táctica y se define como los movimientos de los jugadores y cómo van a reaccionar ante situaciones específicas. Es un concepto de movimientos que pueden ser individuales o colectivos según la filosofía del juego, ¿cierto? Y acá en la estrategia suman todos los actores del equipo, los jugadores, el entrenador, los ayudantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son los movimientos que se han entrenado durante la semana. ¿Qué son los sistemas de juego? Porque hay algunas veces algunas confusiones, ¿cierto?, entre táctica, estrategia, sistema de juego. No, los sistemas de juego es el modelo posicional del equipo antes de iniciar el partido. ¿Por qué antes? Porque ya en el transcurso del partido podemos cambiar nuestro sistema de juego. Algunos ejemplos. El más común es el 4-4-2, el 4-3-3, el 5-3-2, el 4-5-1, el 3-5-2, el 4-1-3-2, y así sucesivamente, dependiendo el sistema que ustedes quieran utilizar. Generalmente yo ocupo 4-3-3, 5-3-2, 4-3-1-2. Entonces, es importante saber cuáles son las diferencias, ¿cierto?, en las tácticas, en la estrategia y en los sistemas de juego. Entonces, felicidades, queridos profesores, ya podemos empezar a centrarnos en nuestra metodología. ¿Qué es lo que es la metodología? La metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de enseñanza que se aplican sistemáticamente durante un proceso educativo. ¿Para qué? Para alcanzar un resultado teóricamente válido. Teóricamente válido, ¿ok? En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una formación estudiantil. Aquí, la verdad, mis queridos profes, mis queridos amigos, no estoy hablando nada que no sea fuera de contexto. Estoy transcribiendo lo que dice literalmente el diccionario. La metodología se denomina la serie de métodos y técnicas de enseñanza. Ejemplo, el jugador de fútbol. Enseñanza y entrenamiento. Algunos profes dicen que la enseñanza no es igual que el entrenamiento. El entrenamiento no es igual que la enseñanza. Según diccionario, enseñanza y entrenamiento son sinónimos, ¿ok? Enseñanza y entrenamiento son sinónimos. Enseñar, enseñanza. Entrenamiento, estamos enseñando, ¿cierto?, alguna cosa.
Algo muy importante, algo muy importante y lo que estamos haciendo acá todos. Acá todos estamos adquiriendo conocimiento en este seminario, ¿cierto? Eso es muy importante antes de empezar con nuestra metodología, ¿cierto? Como cualquier profesional en el área que sea, nosotros como profesionales en el fútbol debemos primeramente tener conocimiento de lo que vamos a pedir, exigir, enseñar o entrenar dentro del campo de juego. Entonces, como primer paso es la capacitación asociada a nuestra realidad. Ya después voy a explicar un poco por qué a nuestra realidad y lo tengo ahí subrayado. Primeramente, como paso importante, ¿cierto? Como primer paso, es la capacitación. Y es lo que estamos haciendo acá. Me incluyo, ¿cierto? No porque esté dictando, ¿cierto? No porque esté presentando, la sé toda. Al contrario, he buscado información, ¿cierto? Y también estoy aprendiendo junto a ustedes. Definamos qué es lo que es un profesional. Es una persona capacitada con enseñanza específica en algún oficio. Entonces, ¿qué oficio estamos teniendo nosotros actualmente? El fútbol. Entonces, podemos decir que somos personas capacitadas con enseñanza específica en fútbol. Ya conociendo el término de profesional en fútbol, ¿cierto? Podemos seguir analizando en qué debo capacitarme y cómo. ¿Qué conocimiento debemos adquirir para poder enseñar en cancha y ser un profesional en el fútbol? Debemos manejar 3+2 aspectos o conceptos importantes en el fútbol. Primero, la táctica, ¿cierto? Segundo, la estrategia. Tercero, los sistemas de juego. Ya con esos tres conocimientos podemos armar nuestra metodología. Más abajo, ¿cierto? Y subrayado dice la parte física del jugador y la psicología orientada al jugador. Como ustedes recuerdan acá, ¿cierto? Puse como primer paso en la capacitación asociada a nuestra realidad. En el fútbol profesional, la parte física la hace, valga la redundancia, el preparador físico, ¿cierto? La parte psicológica, valga la redundancia y llegando a contexto, lo hace un psicólogo deportivo, ¿cierto? Entonces, a lo mejor yo como entrenador no necesito adquirir tanto conocimiento, ¿cierto? O enfocarme cómo se prepara físicamente un jugador. ¿Por qué? Porque a mí a nosotros nos van a pedir resultados sobre la táctica, la estrategia y el sistema de juego que está utilizando el equipo en ese momento, ¿cierto? Ya nosotros internamente, estoy hablando de fútbol profesional, ya internamente hablamos con el preparador físico, hablamos con el psicólogo deportivo, podemos hablar con el médico y así sucesivamente, ¿cierto? Pero nosotros debemos manejar 3 puntos importantes, que es la táctica, la estrategia y los sistemas de juego. Estoy hablando de alto rendimiento, ¿ok? Como profesores, ¿cierto? En la parte formativa, ¿cierto? A lo mejor nosotros no contamos con un preparador físico y el club tampoco cuenta con un psicólogo deportivo. Entonces, nosotros tenemos de que capacitarnos. Ser profesionales en preparador físico, no, porque nuestro sistema, ¿cierto? O nuestro rol es entrenador, no es preparador, no es psicólogo, ¿ok? Una carrera de cosa más preparador físico, dependiendo del país, va de 2 a 4 años. Un psicólogo deportivo, ¿cierto? Dependiendo también en qué país, puede ir de 2 a 6 años. Entonces, eh, 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 no, quiero que entendamos un poco el concepto a lo que quiero mencionar, que nosotros como entrenadores, es importante manejar esos 5, pero principalmente la táctica, la estrategia y los sistemas de juego. En el fútbol moderno,
a mí me gusta mucho hablar del fútbol moderno. Se hace mucho énfasis a la metodología del equipo, dictada por el entrenador, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es su metodología? ¿Cuál es mi metodología? ¿Cuál es la que utilizan ustedes? Hay, hay, hay varias metodologías, ¿cierto?, asociadas en el fútbol, pero ¿cuál es la que a usted le acomoda más en su rol, en su club, en su ciudad, en su país, ¿cierto? Eh, yo buscando información, ¿cierto? Hay algunos, ¿cierto?, que buscan metodologías a entrenadores consagrados. No, yo ocupo la metodología que ocupa el profesor Bielsa. No, a mí me gusta la metodología del profesor Mourinho. A mí me gusta la metodología de Pep Guardiola. Yo soy un poco más ortodoxo y uso la metodología orientada, mixta, ¿cierto? Lúdica. Entonces, eh, con el pasar de los años, ¿cierto? Empecé a buscar una metodología propia. Yo tengo mi metodología, incluso yo la tengo patentada acá en Colombia, que es la metodología Aravena. Pero yo no vengo a hablar de mi metodología. Yo acá estoy exponiendo para que ustedes mismos, ¿cierto?, crean su propia metodología, ¿cierto? Porque yo le puedo presentar, yo aquí le puedo hablar 5 o 6 horas de mi metodología, ¿cierto? Y a lo mejor a usted no le va al que servir absolutamente nada. Entonces, yo quiero que nosotros como entrenadores, ¿cierto? Y lo invito a eso, a tener una metodología propia. Yo le voy a dar algunas claves o algunos tips, ¿cierto? Ustedes verán, sí, el profesor Aravena tiene razón en estas cosas, otras cosas no me sirven. Cojo aquí un poquito lo que dijo él, cojo aquí lo que dice un poco el profesor Bielsa, un poco de Guardiola, Mourinho, Peckerman, y hago mi propia metodología. Entonces, lo importante para la metodología, cuál es la clave? Es que todo sea entrenable. O sea, todo lo que nosotros practiquemos en cancha debe ser entrenable en forma individual, en forma colectiva o en forma grupal dentro de un plantel de fútbol. No podemos dejar nada, pero absolutamente nada al azar. En jerga moderna es decirle al jugador, y esta es la clave, y esto es lo que uso mucho yo, el cómo, cuándo y dónde. Ejemplo, cómo, cuándo y dónde marcar. Cómo, cuándo y dónde progresamos con el equipo. Cuándo hacemos las transiciones, cuándo hacemos transiciones de ofensiva, cuándo hacemos transiciones defensivas. Cómo, cuándo y dónde. ¿Dónde marcamos? ¿Cuándo marcamos? ¿Cómo marcamos? ¿Cuándo suben laterales? El cómo, cuándo y dónde, ¿cierto? Y así sucesivamente, y así podemos hacer un checklist o una lista completa, ¿cierto?, de todo lo que vamos a entrenar en nuestra metodología. Nuestra metodología, no sé, puede ir desde algo tan básico o algo tan complejo, ¿cierto? Pero la clave de la metodología es que todo tiene que ser entrenable. No podemos dejar nada, absolutamente nada al azar. Como está el dibujito ahí, que el jugador de que levante las manos y diga, profe, lo que usted me está pidiendo nunca lo hemos visto. Yo me recuerdo aproximadamente hace como 4 o 5 años, viendo un partido sub-17, ya un jugador que debe manejar todos los conceptos, ¿cierto? Y el profesor o el entrenador estaba desde la banda y dijo, basculen, 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 basculen. Y dos jugadores lo quedaron mirando al profesor, hicieron esa misma cara o ese mismo gesto articular de, profe, ¿qué me está pidiendo?
Entonces yo entendí claramente que nunca habían visto el concepto vascular, ¿cierto? El profesor sí, lo conocía perfectamente, ¿cierto? Vascular, ¿cierto? Irse a una zona, ¿cierto? Mover ahí, como ustedes quieran llamarle. Pero el profesor no lo había practicado o no lo había enseñado nunca a sus jugadores. Entonces, claro, los jugadores lo quedaron mirando, ¿cierto? Profe, ¿usted qué es lo que me estaba pidiendo? Entonces, a las finales, ¿sabe con lo que terminó el profesor? Con el típico vamos, vamos, vamos nomás, vamos, vamos, vamos. Y era una instrucción básica, era una instrucción de cosa más vascular. Estoy hablando de sub-17. Entonces, esa es la parte importante o la parte clave, ¿cierto?, de nuestra metodología orientada al alto rendimiento, que es decirle al jugador el cómo, cuándo y dónde. Siguiendo en contexto con eso, el jugador de fútbol, ¿cierto? Para que no levante las manitos y nos diga, profe, ¿qué es lo que está hablando? O profe, ¿qué es lo que me quiere decir? O profe, la verdad no sé lo que usted me habla. El jugador de fútbol debe entender, conocer, y esto está subrayado, entender, conocer, aprender y asimilar lo que el entrenador, profesor o director técnico quiere pedirle dentro del campo de juego. Entonces, ¿cierto? Resumiendo un poco, decirle cómo, cuándo y dónde. ¿Por qué? ¿Por qué, cómo y cuándo, dónde? Porque el jugador de fútbol, ¿cierto?, debe entender, conocer, aprender y asimilar lo que nosotros como entrenadores, profesores, directores técnicos le estamos pidiendo al jugador que realice dentro del campo de juego. Pero eso de hacer dentro del campo de juego tiene que ser entrenable. O sea, yo no le puedo pedir a un jugador, ¿cierto?, que haga una cosa que no lo hemos practicado, que no lo hemos entrenado, que nosotros como entrenadores no se lo hayamos enseñado. ¿Ah? Acuérdense que la metodología, si lo volvemos un poco, son las técnicas de enseñanza. Entonces, resumiendo un poco, nosotros tenemos que enseñarle al jugador el cómo, cuándo y dónde, ¿cierto? ¿Para qué? Para que entienda, conozca, aprenda y asimile lo que nosotros queremos pedirle. Ustedes, profes, preguntarán, bueno, ¿desde cuándo empezamos a pedirle rendimiento al jugador? ¿Desde cuándo empezamos a pedirle que gane, cierto? Insisto, yo no me meto al fútbol base, ¿cierto? Desde los 5 hasta los 12 años, ¿cierto? Eh, yo estoy concentrado un poquito más arriba, ¿cierto? Entonces ustedes me preguntarán, ¿desde cuándo? Un jugador empieza la precompetencia de alto rendimiento a los 13 años. Y esto no es que lo diga yo, no es que lo diga el profe Aravena. Es según las fases madurativas del FIFA Grassroots. Ustedes lo pueden buscar, pueden bajarse el manual es un manual gratis, gratuitamente. Ustedes buscan Grassroots en FIFA y ahí dice, un jugador precompetitivo de alto rendimiento empieza a los 13 años. Y el campeonato más joven a nivel sudamericano es el sub-15, que está avalado por la Conmebol y por la FIFA. Entonces, ya sabemos que desde los 13 años, ¿cierto?, nuestra metodología orientada al alto rendimiento, podemos pedirle desde los 13 años al jugador, mire jugador, usted va a hacer esto, esto y esto, porque vamos a jugar así o así sucesivamente. Importante, importante. El jugador debe tener algunas cositas ya, ¿cierto?, como una buena base técnica, con 3 aspectos: recepción, control y pase. Una base física, que es físico apto para rendimiento. Y la base táctica, entendimiento de conceptos e instrucciones. A mí me ha pasado, ¿cierto? O a lo mejor ustedes, profe, también de que le ha pasado, llegan jugadores sub-15, sub-20, hasta sub-23.
y no les miento, hasta futbolistas profesionales que todavía no pueden dar un buen pase, que no tienen buen control, que no tienen una buena recepción, que físicamente están pero malísimos, o que la parte táctica uno le explica algo y no tienen idea, como se dice, que lo que estamos hablando. ¿Es nuestra culpa? No, no es nuestra culpa, ¿cierto? Porque nosotros le vamos a pedir rendimiento al jugador, ¿cierto? Lastimosamente esos jugadores vienen con una base, valga la redundancia, del fútbol base, mala o negativa, ¿ok? Entonces, el fútbol base para mí es otro fútbol, ¿cierto? Aquí estamos hablando de fútbol de rendimiento. Lastimosamente uno como técnico, como a nosotros nos piden resultados, ya estamos hablando fríamente, como nos piden resultados, al jugador, al joven, ¿cierto? Sobre 13 años, también tenemos de que pedirle eso y lo que yo siempre he dicho, y se lo digo al jugador en su cara directamente, a mí me gusta ser franco con el jugador. Ejemplo, un jugador de 20 años que todavía no sabe dar un pase, todavía no sabe controlar un balón o no sabe recepcionar, ¿cierto? Un balón. Si tú no aprendiste durante 20 años cómo dar un pase, cómo controlar un control orientado, ¿cierto? Un pase, un cambio de frente, ¿tú crees que en una semana lo vas a aprender? No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de que hacer? Obviamente, hay algunas cosas, ¿cierto? Que lo practique mañana, tarde y noche, ¿cierto? En su casa, en un campo, en una plaza, ¿cierto? En una cancha, para poder ponerse a tono a, ¿por qué? Porque nuestra metodología, como está orientada al alto rendimiento, ¿cierto? Tenemos que tener primero tres cosas técnicas: recepción, control y pase, la parte física, un físico apto para rendimiento, y la parte táctica que entienda los conceptos e instrucciones. Seguimos. El entrenador, ¿cierto? Nosotros como entrenadores, profesores, directores técnicos, debemos conocer las virtudes y las debilidades de cada jugador de nuestro equipo, tanto individualmente, por línea, ¿cierto? Por líneas, puede ser la línea defensiva, puede ser la línea media, puede ser la línea de ataque, y también tenemos que saber las virtudes y debilidades del equipo en sí. Repito nuevamente, ¿cierto? Nosotros como entrenadores, profesores, directores técnicos, ¿cierto? Debemos saber las virtudes, conocer las virtudes y debilidades del jugador, primeramente en forma individual, después por línea, ¿cierto? Ese jugador, ¿dónde va? Va en la línea defensiva, en la zona media o en la zona de ataque, y después del equipo. Ya conociendo las virtudes y debilidades, el equipo pasa a una mejora continua, ¿cierto? Este es un término que se usa mucho en la producción, en una fábrica, ¿cierto? Mejora continua. ¿Qué es lo que es una mejora continua? Son los análisis de los errores, como estamos hablando de fútbol, ¿cierto? De las debilidades. ¿Para qué? Para realizar adecuaciones. Nosotros como entrenadores debemos realizar las adecuaciones y mejoras en forma permanente. Entonces, ejemplo, como les puse un ejemplo ahí de un chico que no sabía controlar el balón, entonces ya sabemos que ese jugador tiene problemas de control, de pase, ¿cierto? Ese jugador, ¿dónde está? En la parte defensiva, en la parte media o en la parte de ataque, ¿cierto? Y ese jugador dentro del equipo es titular, es reserva. Entonces, ya sabiendo todo eso, empezamos una mejora continua, tanto con el jugador como en la línea de que juega y obviamente del equipo en sí. Entonces, como siguiendo un poco el contexto, la mejora continua es el análisis de los errores, que pasa a ser las debilidades, ¿cierto? Para realizar adecuaciones y mejoras en forma permanente. Este es un punto bastante importante, mis profes queridos, los movimientos del jugador. Le doy mucho énfasis
le doy mucho énfasis. Yo pienso que esto es el 50, 60 o hasta el 70% de lo que realmente es la metodología oriental al alto rendimiento. ¿Se acuerda que hablamos que todo tiene que ser entrenable, cierto? Entonces, nuevamente, en el fútbol moderno o actual es de suma importancia todos los movimientos que realiza el jugador. Estos movimientos tienen un solo propósito, ser un aporte individual o grupal para el equipo. La movilidad deportiva, como dicta el diccionario, estoy hablando de directamente lo que cogí del Cosama Diccionario, la movilidad se entiende como movilidad, valga la redundancia, es el conjunto de desplazamiento de un punto A hasta un punto Z, pasando por intermediaciones, la B, la C, el punto D, el punto X y así sucesivamente. Para lograr dichos movimientos debemos conocer las rutas de acceso o mejor explicado, cómo desplazarme entre los puntos mencionados anteriormente. Entonces, al jugador, tanto individual, grupal, colectivamente o todo el equipo, tenemos que decir cómo moverse con o sin balón desde el punto A hasta el punto Z, pasando por los puntos B, C, D, X, Y y así sucesivamente. Un ejemplo, este es un movimiento individual, ¿cierto?, de un lateral. El lateral derecho se proyecta por la banda desde el punto A hasta el punto Z. El punto A es el inicio, el punto Z es el punto final. Entonces, bueno, hace apertura de cancha, ¿cierto? Traslada desde A hasta la Z, ¿cierto? Pasa por los demás puntos, pero ese movimiento, ¿el jugador lo hace según lo que cree? No, según lo que se ha entrenado durante la semana, según como nosotros, profesores, entrenadores, directores técnicos, le hemos enseñado, le hemos entrenado, le hemos practicado. ¿Ok? Movimientos grupales, movimientos grupales. Un ejemplo de transición defensa-ataque, igual, el otro era individual, este es grupal, desde el punto A hasta el punto Z, ¿cierto? Un ejemplo de transición defensa-ataque, ¿cierto? Estamos en la zona defensiva, recuperamos el balón, entonces automáticamente hacemos la transición defensa-ataque, y según qué, según lo que creen los jugadores hacer, nuevamente, mis profes queridos, no, según lo que se ha entrenado durante la semana. Entonces, nosotros, ¿cierto? Nos paramos, ¿cierto? Y le decimos, y primeramente individual, cómo correr, cuándo correr, dónde correr, cómo es el movimiento. Ya cuando tenemos en forma individual, lo hacemos por línea, ¿cierto? La línea defensiva, cómo correr, cuándo correr y dónde correr. Y ya después pasamos a todas las líneas, ¿cierto? O al equipo entero. ¿Cuándo hacemos la transición defensa-ataque o cuándo hacemos la transición ataque-defensa? ¿Cuándo basculamos? Y así sucesivamente. Todos los movimientos, profes, tienen que ser entrenados previamente. Por eso, según lo que crea el equipo, según lo que crea el jugador, según lo que crea la línea, no, según lo que se ha entrenado durante la semana. Incluso, es más, los movimientos de A a Z también puede ser asociado al arquero. El arquero puede estar, ¿cierto? Puede sacar en una, por ejemplo, puede estar basculado a la izquierda, ¿cierto? Recibe nuevamente del lateral izquierdo y puede salir jugando por la banda derecha. Entonces, ese movimiento de la A hasta la Z también tiene que ser entrenable, ¿cierto? Por el preparador de arquero. Si no hay preparador de arquero, ¿cierto? Nosotros mismos le enseñamos al arquero, hey, cuando está el balón por la banda derecha, lo recuperas nuevamente y sales por la banda izquierda y así sucesivamente. Entonces, no es según lo que crea el jugador. Por eso, para que no el jugador levante las manitos y los ponga a la cara, profe, ¿qué es lo que está diciendo usted? Todo, absolutamente todo tiene que ser entrenable en movimientos. Un poquito de psicología del jugador. Acuérdense que como como le había comentado acá,
Para nuestra metodología tenemos que tener 3+2 conocimientos, ¿cierto? Táctica, estrategia, sistemas de juego. Eso es lo básico para un entrenador, ¿cierto? Y la parte física y la psicología orientada al jugador. Como le mencioné, si es un equipo profesional, la parte física lo hace el preparador físico, y la parte psicológica, valga la redundancia, lo hace el psicólogo deportivo del club. Entonces, un poquito de la parte psicológica, ¿cierto? Porque esto es importante, ¿cierto? A lo mejor nosotros no contamos con psicólogo deportivo y tenemos que asumir un poquito eso. ¿Qué es la psicología? La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones, el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. Pero bueno, ¿qué es lo que es la psicología en el fútbol ahora? Son patrones de comportamiento como la concentración, la memoria, la coordinación y el estado de ánimo. Ahí es muy importante la psicología en el fútbol, ¿cierto? El nivel de concentración que tenga el jugador, la memoria, ¿cierto? Algún entrenamiento, algún ejercicio, ¿cierto? Se le quedó en que la memoria, la parte coordinativa y el estado de ánimo. Hay jugadores que a un entrenamiento llegan con problemas, peleó con la novia, peleó con los padres, tuvo problemas los que son un poco más jóvenes en el colegio, en la universidad, entonces ese día llegó con un estado de ánimo bajo, ¿cierto? Entonces nosotros como entrenadores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando entendemos que el jugador tiene patrones de comportamiento, tenemos que sacar lo positivo del jugador. Como entrenador le damos las mejores herramientas al jugador para sacar todo su potencial asociado a un fracaso inicial. Ese fracaso inicial no es que sea mal jugador, ese fracaso inicial puede estar asociado a un estado de ánimo bajo, ¿cierto? A una mala concentración, a una mala memoria, a una mala coordinación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos de que hacer? Prevalecer lo positivo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos jugadores negativos, ¿cierto? El ejercicio se realiza mal. Como se realizó mal el ejercicio, el entrenamiento, el partido también fue malo, ¿cierto? Si el partido fue malo, para ese jugador obviamente va una sustitución, porque no entendió o no puso en práctica lo que nosotros entrenamos. Y posiblemente para el próximo partido no va a estar convocado, ¿cierto? Porque no entendió, jugó mal, ¿cierto? Fue sustituido y todavía sigue psicológicamente bajo. Entonces, al contrario de un jugador negativo, hay un jugador positivo, ¿cierto? Que hace un buen ejercicio, un buen entrenamiento, ¿cierto? Entiende los conceptos que nosotros como entrenadores, profesores, directores técnicos le queremos transmitir en el entrenamiento, hace un buen partido, ¿cierto? Y generando un buen partido hay buenos resultados, tanto para el jugador como para el equipo. Entonces, es algo básico, ¿cierto? Que nosotros tenemos de que saber. Acuérdense un poco lo que les comentaba acá, que aquí, que el jugador de fútbol debe entender, conocer y aprender y asimilar, ¿cierto? Debe entender, conocer, aprender y asimilar lo que nosotros queremos pedirle, ¿cierto? Y el entrenador, nosotros como entrenador, debemos conocer todas las virtudes y debilidades del jugador individual, por línea y por equipo. Entonces, muy importante esta parte psicológica. ¿Ah? Muy importante esta parte psicológica porque nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Jugadores positivos. ¿Por qué necesitamos jugadores positivos? Porque todo va asociado al resultado final. Nosotros como entrenadores no podemos echarle la culpa, no podemos echarle la culpa a un jugador. Ustedes saben que cuando gana el equipo, el jugador es el que hizo bien. Cuando pierde el equipo, ¿quién se echa la culpa? El entrenador, ¿cierto? El entrenador, porque si no sabe cómo están sus jugadores, si no entrenó bien, ¿cierto? Obviamente el resultado va a ser desfavorable. Empecemos a hablar un poquito de táctica y estrategia. Tenemos un ejemplo, un equipo se llama, valga la redundancia, Ejemplo Fútbol Club.
La táctica va a ser el contragolpe. La estrategia son transiciones rápidas desde mitad de cancha. El sistema que vamos a utilizar de juego es el 4-4-2. La parte física, vamos a utilizar las bandas. ¿Por qué? Porque tenemos carrileros, laterales con mucha velocidad. Y la parte psicológica, ¿cierto? Vamos a utilizar una presión alta desde media cancha hasta 3/4 de cancha. Ahí está un poco explicado, ¿cierto? La táctica y estrategia de lo que les comenté: contragolpe, transiciones rápidas, 4-4-2, utilizar las bandas y presión alta desde media cancha hasta 3/4. Entonces ahí está un poco dibujado, esquematizado, ¿cierto? Jugar por las bandas. Hay un círculo, ¿cierto? Desde mitad de cancha hasta 3/4 de cancha, donde vamos a hacer la presión alta, ¿cierto? Y vamos a hacer las transiciones rápidas desde mitad de cancha. Acá hay un 8 acostado, como se dice, ¿cierto? Hay un 8 acostado y esto refleja los movimientos o por dónde tiene que pasar el balón va, como digo yo, en el fútbol actual, en el fútbol moderno. Eh, Nosotros tenemos que dejar de pensar que salir por el medio es viable. Ya después le voy a poner algunos ejemplos, ¿cierto? Pero las líneas son por donde debe pasar el balón. En ningún momento el balón pasa por el medio solamente pasa por el medio cuando adquiere fuerza nuevamente para la última parte para concretar o definir el gol. Un poco lo que le venía conversando, salir jugando por el medio, ¿cierto? Y con los centrales. Muchos técnicos aún suelen usar a los centrales para empezar la jugada. La estadística de la FIFA, no es que lo diga el profe Aravena, la estadística de la FIFA nos indica que más del 55% de las salidas por mitad de campo no llegan a su destino final. No llegan a su destino final. Entonces, para que entendamos un poco, si nosotros salimos jugando por el medio, tenemos la posibilidad del 55% que perdamos el balón. Y tenemos un 45% que esa jugada sea buena. Entonces, tenemos más posibilidades de perder el balón, ¿cierto? Y si perdemos el balón en esa zona, téngalo por seguro que un 90% va a ser gol del equipo rival. Insisto, no es que lo esté diciendo yo, son las estadísticas de la FIFA. Ustedes mismos pueden buscar FIFA, estadística. El 55% de las jugadas que salen por el medio o con los centrales por el medio no llegará a un destino final. Entonces, ¿cómo es la correcta salida con los centrales? Es los centrales más los laterales. Ejemplo, este es un ejemplo de salida por la banda derecha con la línea defensiva basculada, ¿cierto? El central se abre, ¿cierto? Hacia su banda, el lateral se suma, ¿cierto? Se suma, se abre más y tiene una salida limpia. El otro central con el otro lateral se cierra un poco, como estábamos dicho, basculado, y quedan en vigilancia por algún percance que pueda ocurrir si tanto el central o el lateral pierden el balón. Quedan en vigilancia. Y ¿cómo tenemos de que salir? Ocupando triangulaciones para dejar atrás al jugador del equipo rival. A modo personal, esto ya hablo ya a modo personal, yo tengo estrictamente prohibido a la línea defensiva hacer duelos. O sea, un central, un lateral no me puede hacer duelos con el equipo rival cuando estamos saliendo. ¿Cómo lo hacemos? Con triangulaciones. El 2 se la pasa, ¿cierto?, al mediocampista, el 2 corre rápidamente y recibe. Eso se llama una triangulación, ¿cierto? Una pared, como quieran llamarle, ¿cierto? Y un ejemplo, esto lo hizo mucho la Alemania campeona del Mundial Italia 90. Aunque utilizaba una línea de 5, con un líbero, 2 stopper y dos laterales, ellos salían, ¿cierto?, todo por la banda, jugaban todo por la banda. Y con esa metodología, ¿cierto?, con esa enseñanza, con ese entrenamiento,
ganaron el campeonato mundial en Italia 90. Imagínense, estamos hablando Italia 90, estamos hablando 32 años atrás. Entonces ahí, a los que les gusta la parte estadística, a los que les gusta la parte filosófica, ¿cierto? ¿Está todo escrito? No. ¿Está todo hablado? No. ¿El fútbol ha existido siempre? Sí. Solamente van cambiando metodologías, enseñanzas, sistemas, ¿cierto? Pero esta, esta metodología o esta salida correcta ya lo ocupaba Alemania en el Mundial de Italia 90. Entonces ahora pasamos un poco a la zona media. Ha pasado a ser una zona de recuperación y de descanso. ¿Para qué? Para dar fuerza a la última parte de la progresión hacia el área rival, que es el gol. Concepto y gusto del técnico. Acá, insisto, yo no estoy poniendo ni diciendo, no, nosotros vamos a jugar aquí en el medio, no, que actualmente es el llamado juego de posesión. Usted como director técnico, como entrenador, como profesor, usted verá si cuando recupera el balón se queda jugando en el medio, ¿cierto? Eso lo hace mucho. ¿Quién? Pep Guardiola, ¿cierto? Cuando recupera en el medio, incluso es más, en la metodología patentada por el Barcelona Fútbol Club español. Ellos, toda su metodología está asociada al juego de posesión. ¿Qué es el juego de posesión? El juego de posesión es mantener el balón principalmente en el medio campo, esperando una apertura defensiva del equipo rival. Importante, la movilidad de la línea ofensiva del equipo nuestro, ¿cierto? Y se utilizan los principios tácticos ofensivos, que son los más principales en desmarques y espacios libres. Eso es la posición de balón o juego de posesión. Ahí está un poco esquematizado, ¿cierto? La línea media, ¿cierto? Pase para acá, pase para el lado, seguimos pase para el lado. Entonces, cuando hay un espacio, ¡boom! Un desmarque del jugador que está en la línea ofensiva, balón allá, para poder concretar el gol. Otro juego es el juego de posición, que es muy distinto al juego de posesión. El juego de posición consiste en generar superioridad desde la posición, cuando tenemos el balón, para superar a la defensa rival. Para esto los jugadores están organizados y colocados a diferente altura y en diferentes pasillos, tanto en amplitud como en profundidad. Entonces, en los principios tácticos de que se usan principalmente son las paredes, ¿cierto? La triangulación y el desdoblamiento, que es la progresión por líneas y jugadores. Acá está un poco esquematizado, ¿cierto? Los movimientos, ¿cierto? Podemos ver que el que lateral, ¿cierto? Se suma al ataque, ¿cierto? La zona media se suma al ataque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un juego de posición. ¿Qué es lo que es el juego de posición? Es generar superioridad desde la posición. Entonces tenemos el juego de posesión, ¿cierto? Que es mantener el balón principalmente, como el nombre lo dice, posesión. ¿Posesión qué? Poseer el valor, retener el valor, tener el balón, tener la pelota, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando haya una apertura defensiva del equipo rival. Ahí está esquematizado el juego de posición. Algo muy importante también en la metodología que nosotros queramos crear, ¿cierto? Que queremos mencionar, que queremos enseñar, tiene que ver con la amplitud de la cancha, que es la apertura de la cancha en forma horizontal, para sacar de su zona de confort a la última línea, especialmente a las centrales. ¿Por qué? Porque nosotros a las finales tenemos que conseguir hacer el gol en el equipo rival. El fútbol no es de mérito, el fútbol es quien hace más goles al equipo rival. ¿Y cómo hacemos goles, cierto? ¿Cómo hacemos goles? Sacando de su zona de confort a la última línea, ¿cierto? Si nosotros le damos amplitud a la cancha, ¿cierto?
automáticamente estamos sacando al lateral, ¿cierto? A la banda. El central, por esa misma banda, tiene que hacerle la cobertura, entonces también se abre, entonces se van creando espacios. ¿Para qué? Para que nuestros jugadores de nuestro equipo, ¿cierto? Busquen esos espacios vacíos para poder hacer el gol. Como les vengo mencionando, el fútbol no es de mérito, el fútbol es quien hace más goles al equipo rival. Un poco de ABP, que es acciones de balón parado, tal como se ha comentado, todo tiene que ser entrenable y practicado con anterioridad. Yo soy muy redundante en esto. Nuestra metodología, no podemos dejar nada, pero absolutamente nada al azar. Todo tiene que estar entrenado o practicado o enseñado con anterioridad. Nuevamente, en el fútbol moderno, todos los balones pasivos, saque de meta, saque lateral, tiro de esquina, que son los corners, tiros libres, penales, son de suma importancia porque pueden cambiar el rumbo y marcador del partido en curso. Por ejemplo, los penales se entrenan, ¿cierto? Yo no soy de esos que, profe, puedo patear yo, cuando ya estamos jugando, ¿no? Hay un pateador designado, ¿cierto? Ese pateador es designado, ¿por qué? Porque lo hizo mejor en los entrenamientos, ¿cierto? Los saques de lateral, ¿quién lo hace? Los tiros de esquina, ¿quién lo hace? ¿Cierto? Porque todo está entrenado, planificado, ¿cierto? Mostrado y enseñado con anterioridad. Algunos tips. Aquí les voy a dejar algunos tips o consejos, ¿cierto? La barrera defensiva, no utilizar a los centrales en barrera por ser más alto. Realmente algunos profes, no, tú eres central, como eres más grande, ponete ahí en que la barrera, ¿cierto? No. Por ser más alto, tenemos que ocuparlos, ¿cierto? En el cabeceo, ocuparlos en marca hombre-hombre, o dejarlos libres. ¿Por qué? Porque son los centrales, ¿cierto? Atrás de los centrales está solamente el arquero. ¿Quién tenemos de que poner? ¿Quién tenemos de que poner? Tenemos que poner al contención, a un lateral, ¿cierto? A un mediocampista. Ellos son los jugadores que van en la barrera. Barrera defensiva lateral. Estamos hablando cuando una, un tiro libre del equipo rival, libre del equipo rival está sobre la banda, ¿cierto? Y generalmente ese tiro libre va como globo al área y ponemos muchos jugadores en esa barrera. Ponemos 5 jugadores. ¿Por qué ponemos tantos jugadores en una barrera lateral, ¿cierto? O sea, a las finales va a ir a nuestra área, ¿cierto? Va a ir en globo. Entonces perdemos capacidad de marca. ¿Ah? Si ponemos 5 o 6 defensores, ¿cierto? En una barra defensiva lateral, ¿cierto? Perdemos la capacidad de marca, ¿cierto? Otra cosa, muchos pateadores. Cuando hacemos un tiro libre, ¿cierto? Hay, yo veo que algunos técnicos ponen 2, 3, 4, 5 pateadores y a las finales patea uno. ¿Qué es lo que sacamos con eso? Perdemos la superioridad al momento de que si hay un rebote o algún tiro libre directo. Y algo muy importante, ¿cierto? Los penales en la estadística de pateadores como arqueros. Ustedes saben que en el fútbol profesional, incluso me pueden decir también los profesores peruanos, ¿cierto? Que que el técnico, ¿cierto? Del equipo rival cambió al arquero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la estadística de ese arquero era que atajaba penales. Y él tenía, ¿cierto? En un papelito donde iban a patear todos los jugadores de la selección peruana, ¿cierto? Pero eso fue al azar. No, eso estaba entrenado, eso estaba planificado, eso estaba estudiado. Entonces, por eso, profes, yo le digo, todo, absolutamente nuestra metodología tiene que ser entrenado, tiene que ser planificado, tiene que ser enseñado. Este
Este es el equipo que estoy dirigiendo actualmente, Cardenales Gol. Eh, Vamos primero en que la tabla en el grupo B, gracias a Dios, ¿cierto? Se ha hecho un buen trabajo. No es para tirarme flores, ¿cierto? Porque ustedes me pueden decir, profe, usted habla bonito, usted habla aquí, que la metodología, pero bueno, enséñeme, ¿qué es lo que hace usted? Bueno, ahí está. Los números no mienten, la estadística no miente. Gracias a Dios, vamos cosa más primero, ¿cierto? Y ya para ir terminando, ya llevamos una hora justo. Eh, Algo muy importante, consejo de amigo, consejo de profesor, consejo de director técnico. ¿Cómo entrenas? Juegas. ¿Cómo juegas? Serán tus resultados. Como sean tus resultados, serás medido o calificado. Y como sea tu calificación, será tu futuro en el fútbol. De nuevo, como entrenas, juegas. Como juegas, serán tus resultados. Según tus resultados, serás medido o serás calificado. Según tu calificación, será tu futuro en el fútbol. Algo importante, profe, ¿cierto? Acuérdense que estamos acá hablando de alto rendimiento. O sea, si nuestra calificación es baja, nuestro futuro en el fútbol también va a ser baja, ¿cierto? Algunos, insisto, el fútbol actual de la alta competencia, ustedes saben, profe, 3 partidos perdidos, chao, otro técnico, ¿cierto? Entonces ahí uno se empieza a preguntar, si a mí me despidieron de un equipo, ¿cierto? O no lo pongamos tan dramático. Si perdemos un partido, si lisa y llanamente perdemos un partido, por qué no entrené? ¿Por qué no entrené esto? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué cuando pude entrenar esto no lo hice? ¿Por qué? Porque como entrenas, juegas. Si entrenamos mal o lo faltó entrenar una cosa, el resultado no va a ser bueno, ¿cierto? Según mi resultado, voy a ser calificado y según mi calificación, será mi futuro en el fútbol. Y esto es un buen director técnico, un buen profesor, un buen entrenador, no prepara, jamás prepara el camino al jugador, sino prepara al jugador para afrontar dicho camino. Nuevamente, un buen profesor no prepara el camino al jugador, prepara al jugador para afrontar ese camino. Entonces, bueno, mis amigos, profes queridos, directores técnicos, entrenadores, metodología oriental a alto rendimiento en el fútbol, ahí está mi correo. Eh, la verdad, esto es para hablar horas, ¿cierto? Eh, pero hay que seguir, el seminario sigue, ¿cierto? Tenía una hora y quise bosquejarlo, ¿cierto? Y hablar un poquito qué es lo metodología oriental al alto rendimiento, ¿cierto? Algunos tips, cuáles son las claves, ¿cierto? Y podemos repasar cuál es la clave, es el cómo, cuándo y dónde, pero todo, absolutamente todo, tiene que ser entrenable. Así que muchas gracias amigos, profesores, entrenadores, directores técnicos. Richard, muchas gracias. Entonces, los que quieran hacer alguna consulta, alguna inquietud, conversar de algo, estoy apto, abierto para poder aclarar algunas cosas. Insisto, no es que lo diga yo, ¿cierto? No es que yo me ponga a hablar aquí como un papagayo, un loro, ¿cierto? No, y hagamos esto, ¿no? Cada uno tomará lo que realmente le importa, ¿cierto? Y así sucesivamente. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, estimado profe Felipe. Muy bien, vamos a pasar ya al espacio de preguntas. Sin antes solicitarles de la manera más comedida, en medida de lo posible, se entiende a veces problemas de conexión, puedan activar su cámara para hacer algunas capturas para la evidencia del seminario. Bueno, en este espacio, también tener mucho cuidado, ahorita ya se les permite activar el audio, tengan mucho cuidado, por favor, solo vamos a, a darles la palabra a las personitas que de acuerdo al orden que me aparece aquí, han levantado la manito para que puedan dirigirse a su inquietud, su pregunta, su acotación.
pero siendo siempre muy concretos dentro de lo que se ha tratado en la temática expuesta y también por respetar los tiempos planificados dentro del cronograma del seminario. En este punto le voy a dar paso al profe Mario Fernando Santa Cruz para que dirija a su inquietud, pregunta o acotación. Le doy paso, profe. Profe, muy buenas tardes. Agradecerle por la invitación y al profe agradecerle por compartir sus conocimientos. Profe, mi pregunta es sobre el modelo de juego que usted emplea en su equipo, profe. Si es ofensivo, profe, y si le hace pressing, y el pressing, ¿durante cuánto lo podemos realizar, profe? Le agradezco. Un abrazo de gol desde Colombia, profe. Bueno, profe Mario, primeramente saludarlo, también estoy acá en Colombia, muy hermoso país, me han recibido excelente, ¿cierto? Eh, a mí me gusta jugar al ataque, ¿ok? Me gusta jugar al ataque, mi sistema de juego es 4-3-3, obviamente la línea de 4, ¿cierto? Con 3 en el medio, generalmente uso 2 contenciones, un creación y 3 delanteros. Esos 3 delanteros, 2 son extremos y esos dos extremos lo abro mucho las bandas, ¿cierto? Y un 9 neto. A mí me gusta ese 9 antiguo, ese 9 clásico, ese 9 metelón que se mete dentro de los dos centrales. Me gusta mucho ese 9, ¿cierto? Cuesta mucho buscar un 9, el que de área, ¿cierto? Y contestando un poco su pregunta, me gusta presionar arriba, me gusta presionar desde mitad de cancha hasta tres cuartos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago yo? Cuando el equipo rival va saliendo, automáticamente los centrales saben que tienen que ganar la línea media. Entonces tengo casi 10 jugadores en el área rival, ¿cierto? O en mitad de cancha hacia arriba, dejando solamente al arquero, ¿cierto? En un cuarto, el que de cancha mía, y pongo casi todo el que el equipo arriba. Hay partidos y partidos, ¿cierto? Eh, hay que, hay que, hay que ver también con quién estamos jugando, en qué tiempo estamos jugando, ¿cierto? Si voy ganando, insisto, si voy ganando 4-0, no necesito seguir arriba presionando, al contrario, bajo un poquito, ¿cierto? Repliego un poco al que el equipo y ya empiezo a hacer transiciones rápidamente, ¿cierto? Por las bandas, ¿cierto? Y así sucesivamente. Así que eso, mi profe Mario. Profe, le agradezco, un abrazo de gol nuevamente y agradecerle. Profe, en el replegar en el equipo, no sé, qué pena pues extenderme, profe. Tranquilo, profe. No no se nos viene el equipo de encima, o sea, no nos estamos replegando en la zona de iniciación de nuestro equipo. A ver, el repliegue no puede ser de una sola línea, ¿cierto? El repliegue tiene que ser del equipo completo. Si nosotros manejamos las tres líneas básicas, ¿cierto? Defensiva, media y delanteros, y hacemos un buen repliegue, ¿cierto? El equipo rival le va a costar más, ¿cierto? Avanzar, ¿cierto? Hacia nuestra área. Ah, si solamente, ejemplo, si solamente hacemos presión arriba, pero nuestra línea media y nuestra línea defensiva están muy atrás, se va a hacer un vacío ahí, ¿cierto? En el medio campo, entonces va a ser más fácil para el equipo rival pasar nuestro delantero, va a haber un vacío, entonces va a ser más fácil llegar a cosas más nuestra área. Por eso ese repliegue, ¿cierto? No puede ser por línea, tiene que ser por el equipo completo. Listo, profe, le agradezco. Equipo corto, en repliegue. Le agradezco, profe, que no sea Total. largo. Muy amable, profe. Le agradezco y un abrazo de gol de acá desde Colombia. Un abrazo, mi profe Mario. Listo, muchísimas gracias. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, queremos agradecer a unos de nuestros colaboradores, como es el Club de Alta Montaña Chasquiurcu y también al doctor Jorge Suárez, Medicina al Servicio del Deporte en Colombia. Bueno, ellos hacen posible que desarrollemos este evento. Y en la siguiente pregunta vamos a ceder la palabra al profesor Germán Herrera para que por favor active su cámara, su audio y dirija su inquietud.
Muy buenas noches para todos, para ustedes los organizadores de tan magno evento, a los demás compañeros y al profesor Felipe Aravena. Profe, un placer conocer por este medio, saber de usted y obviamente aprovechar todos los conocimientos que da el día de hoy. Usted decía que en el juego de posesión la idea es que obviamente el balón se mantenga en la mitad del campo hasta que los delanteros fluyan o den la oportunidad de un pase. Para usted, al aumentar la cantidad de volantes en esa zona, se va a mejorar tener la posesión y se va a lograr tener un mayor posibilidad de filtrar un balón. Bueno, a ver, a mí no me gusta mucho el juego de posesión, ¿ok? Me gusta más el juego de posición, que es sumar el equipo completo. El juego de posición, yo soy muy, y se lo digo, profe Germán, va a depender de sus jugadores que tengan el medio, de sus jugadores que tengan el medio. Hablando técnicamente y hablando futbolísticamente, usted no puede hacer una posesión de juego si tiene jugadores tronco. Si usted tiene jugadores tronco, profe, aunque ponga 10, ¿cómo se dice? 10 mediocampistas, no le van a hacer más de cosas, más 2 o 3 pases. Entonces, el juego de posesión no va asociado al volumen, sino va asociado más un poco a la técnica de cada jugador. Si lo llevamos al fútbol profesional, ¿cierto? En el Barcelona estaba Xavi, ¿cierto? Estaba Messi, jugadores que son técnicamente ricos, ¿cierto? Pero si ponemos a jugadores tronquitos, ¿cierto? Acá no estamos desmereciendo ningún trabajo, pero hay jugadores y jugadores. Si ponemos jugadores troncos, ¿cierto? A manejar el balón, téngalo por seguro que en 2 o 3 pases nos van a quitar el balón y ese juego de posesión ya queda nulo absolutamente. Entonces, ese juego de posesión va asociado más a la técnica, a la calidad de que el jugador, que a la cantidad de jugadores que usted ponga en el medio. Listo, profe Aravena, muchas gracias, muy gentil. Profe Germán, muchas gracias a usted. Listo, muchísimas gracias. Antes de dar paso a la siguiente pregunta, queremos también agradecer a otro de nuestros colaboradores y patrocinadores, como es CIMEC, Centro de Investigación Multidisciplinario Estudios en Ciencias, ubicado en Chile, y a su representante Rodrigo Sobarzo. También agradecer a Sport Group Colombia y a su representante, el maestro Rolando Sarmiento. Bueno, en la siguiente pregunta vamos a dar paso, bueno, está identificado como iPhone de Caín. Por favor, para que encienda su cámara y su micrófono y pueda dirigirse a su inquietud, pregunta o acotación. Le doy paso, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Desafortunadamente no puedo activar mi cámara porque por el dispositivo no nos permite. Ok, mi pregunta es la siguiente, maestro. ¿Quién es el encargado directamente de ejecutar la metodología dentro del campo? Porque me gustó la frase que dijo: como se entrena se juega, pero he visto, bueno, yo no tengo esa percepción de quién es el encargado, porque se supone que hay un auxiliar técnico y un técnico, a lo mejor hasta un director deportivo, pero ¿quién es el que verdaderamente se encarga de la metodología? Bueno, mi profe querido, a ver, le voy a contestar esa pregunta desde arriba hacia abajo. Hablando de fútbol profesional, la metodología voy a ser incisivo en esto, del Club Barcelona, ¿cierto? Todas sus categorías, ¿cierto? Incluso hasta el primer equipo, es el juego de posesión, ¿ok? Esa metodología está patentada. Ya nosotros, ¿cierto? Bajando un poquito, ¿cierto? Se han creado, ¿cierto? Algunas funciones de metodólogo, ¿cierto? En un equipo. Ese metodólogo, ¿cierto? Le dice a usted un poco cuál es la identidad de juego que quiere la institución plasmar dentro del campo de juego. Ajá. ¿Cierto? Así es. Pero
hay algo concreto. Sí. Ya bajando un poco más, ¿cierto? Estamos hablando de una escuela deportiva, una escuela de fútbol, no hay metodólogo, ¿cierto? Entonces, usted pasa a ser automáticamente el metodólogo. Usted como entrenador, ¿cierto? Le va a decir a los jugadores, ¿cierto? Cómo jugar, dónde jugar, qué vamos a hacer y así sucesivamente. Ojo, acá no es porque usted en un equipo profesional siempre hay una metodología escrita, pero si estamos Sí. hablando de fútbol profesional, si usted en 2 o 3 partidos no gana, de que lo van a echar. Y usted no puede decir, no, es que, Así es. es que la metodología del club, no, a la final usted tiene que hacer su propia metodología, ¿cierto? No cosa más, no desviándose tanto de lo que realmente pide o quiere el club, ¿cierto? Hay un ejemplo muy claro que es el fútbol uruguayo o todas las selecciones, tanto, tanto el primer equipo como todas las sub-23, 20 juegan el mismo juego, que es un juego que viene desde atrás hacia adelante. Y siempre Uruguay ha sido así. Usted nunca va a ver a un Uruguay, por ejemplo, metido arriba y tiquitaca como juega el fútbol el que español, no. Es un juego más de progresión desde atrás hacia adelante, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, metodológicamente los equipos grandes tienen su propia cosa más, el que metodología, pero si usted pierde 3 partidos, chao. Y así sucesivamente hacia abajo, obviamente cuando es escuela, la metodología la hace usted como entrenador. Gracias. Muy buena respuesta. Gracias. Listo, profe. Profe, Listo, muchas gracias. muchísimas gracias. Bueno, Gracias, sí, maestro Richard. con gusto. La siguiente pregunta viene gracias a otro de nuestros colaboradores, como es G11 Team de Argentina y su representante, el maestro Juan Amado Garro. Pues en esta pregunta vamos a dar paso para que active su micrófono y la cámara el profesor Franz Lima. ¿Me escuchan? Claro que sí, profe Franz. Buenas noches a todos. Gracias, Richard. Un saludo de acá. Profe, la pregunta es la siguiente. Hablamos de metodología, pero ¿qué sucede cuando soy del Perú y muchos equipos profesionales no trabajan la división de menores? Están obligados a jugar campeonatos de reserva por obligación de la operación. ¿Qué sucede cuando necesitan cumplir con la bolsa de minutos y ese muchacho que está jugando reserva le hacen subir al primer equipo por obligación y no tiene un trabajo de metodología al estilo de juego del primer equipo? ¿Cuánto afectaría al esquema táctico, a la idea de juego que puede plantear el director técnico? Perfecto. Bueno, un poco, primeramente saludarlo, profe Franz, saludos a todos mis compatriotas peruanos, ¿cierto? A amigos, ¿cierto? A ver, retomando un poco la pregunta que hizo el profesor anterior, hay una metodología cuando es equipo profesional, ¿cierto? Cuando es equipo profesional, la metodología empieza desde el primer equipo hacia abajo, sub-23, sub-20 y así sucesivamente. Me cuesta un poco creer que un jugador que pase al primer equipo no conozca la cosa más metodología, ¿cierto? Pero puede ser. Ok, perfecto. Usted me dice, pasó un jugador juvenil, ¿cierto? A un jugador de reserva al que el primer equipo, ¿cierto? Nosotros como entrenadores del primer equipo, muy poco o casi nada podemos hacer respecto a ese jugador más que solamente cumplir con darle minutos, ¿cierto? A lo mejor ese jugador es amigo del presidente, ¿cierto? Un representante lo quiere mover por ahí, ofreció un dinero por ahí, entonces métemelo a jugar por aquí, por allá. Darle, como se dice, darle cosa más, los minutos necesarios, ¿cierto? Pero muy poco de que podemos hacer. Si no tiene una buena base, ¿cierto? Como yo el que explicaba, ¿cierto? A un jugador de 20, 23 años es muy difícil enseñarle técnica, enseñarle cómo correr, enseñarle a dar un buen pase, ¿cierto? Una buena recepción. Mi profe, están por ahí hablando, parece, mi profe Richard. Ya se le deshabilitó el micrófono. Ok. Entonces, es un poco complejo, ¿cierto?
cuando un jugador de la reserva, ¿cierto? Un jugador de las divisiones inferiores, ¿cierto? No vienen con una buena base, ¿cierto? ¿Es nuestra responsabilidad? No, no es nuestra responsabilidad, ¿cierto? Pero lastimosamente a nosotros como entrenador lo van a pedir resultados sobre ese jugador. Entonces, como yo estaba comentando, ¿cierto? Hay otras opciones, ¿cierto? Mandarlo a hacer un personalizado con algún asistente, ¿cierto? Mandarlo a la casa para que entrene 8 horas en el parque, en su plaza y así sucesivamente. Así que eso, profe Franz. Profe, disculpe, le comentaba eso porque en la selección peruana sucedía eso. Ricardo Gareca tenía una metodología de jugar, ya un esquema de juego, una idea de juego. La sub-23 tenía otro esquema de juego con otro entrenador, y la sub-17 tenía otra idea de juego, otra metodología de juego, y la sub-15 tenía. Y no solo pasa en la selección peruana, sino también a los equipos de provincias que juegan primera profesional. Por eso iba mi pregunta. Sí, profe, a ver, estamos hablando de selecciones, ¿cierto? Y, y estamos hablando de resultados, ¿cierto? No estoy yo para decirle que la metodología del fútbol peruano tiene que ser así o asá, ¿cierto? Al profesor Gareca le pedían resultados, ¿cierto? A lo mejor al profesor que está en la sub-23, la sub-20, le piden otro tipo de resultado, a lo mejor un poco más de proyección y así sucesivamente. Desconozco, ¿cierto? Para dónde va orientado, ¿cierto? Un poco el concepto, qué quiere cada selección, ¿cierto? Lo ideal, hablando en forma ideal, para mí lo ideal, estamos hablando selección, que todas las selecciones jueguen o tengan una metodología tal como lo tiene el primer equipo. Ese es mi concepto, ¿cierto? Si ya hay una metodología para sub-20, otra metodología para sub-17, sub-15 y sucesivamente, bueno, es un poco complejo porque ese jugador cuando llegue al primer equipo, ¿cierto? Va a tener 3, 4, 5, 6 o más metodologías distintas, entonces va a ser un poco difícil asociar, ¿cierto? Algunos conceptos. Así que eso, profe Franz. Gracias, profe. Gracias por A usted, mi profe. por las preguntas. Listo, muchísimas gracias. Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a pedir 1000 disculpas si alguna pregunta se queda sin resolver. Comentarles igual que ustedes dentro de las diapositivas tienen el contacto del profe para que puedan escribirle. Y para cerrar el espacio de preguntas, vamos a agradecer también a otro de nuestros colaboradores, como es Sport International, a cargo del profesor Hilder Molina de Colombia. Voy a dar paso al profesor Mario Giraldo Rubio para que nos dirija su inquietud, pregunta o acotación. Puede activar el micrófono, profe. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. Buenas noches, profe Mario. Mi profe Felipe, bueno. Antes, además de una pregunta, les quería aclarar a los compañeros que están en la sala, dando pues las gracias por este campo, por este espacio que nos sirve a todos para ir aprendiendo y creciendo cada día, ¿no? Entonces, yo quería dar fe de que yo trabajo con el profe Felipe en el club, yo soy el preparador de arqueros, y doy fe de que todo lo que el profe dijo en la charla, de la metodología, todos los puntos, doy fe que los trabaja y muy bien. Los trabaja muy bien. Entonces quería comentarles a los compañeros de que el profe no habló por hablar, habló porque tiene cancha, como decimos acá, sabe, tiene una muy buena metodología, una buena pedagogía, entonces el profe trabaja muy bien. Todo lo que hablo lo trabaja muy bien. Voy en cuanto a las frases. Yo por ahí me le cajoneé al profe peruano Humberto Camino una frase que va parecida a la del profe Felipe, que se juega como se entrena como se aprende y se aprende como se enseña. También es una frase muy, muy valedera, ¿no? Muy valiosa. Y en cuanto a lo que decía el profe anterior de que si un jugador llega de divisiones menores al equipo profesional, y pues no se ubica porque no le han enseñado la metodología del club, porque no están unidos en el mismo ciclo. En el caso con los arqueros, eso va también de la preparación que uno les da al chico desde divisiones menores. Yo a los arqueros, el profe puede dar fe de que yo hago unas sesiones donde trabajo si el profe quiere que sea un arquero líbero.
que haga las transiciones, como decía el profe, de hacer una amplitud de cancha, una transición de defensa-ataque, saberla cómo hacer, de no hacer un golpe franco como si fuera solo sacar el balón, sino que yo les enseño que eso es un pase, no es bolear el balón como se dice por bolearlo, sino que es un pase, hacer una transición. O trabajo el arquero también, si el profe no le gusta o que juegue de libero, entonces también los trabajo en ese estilo, ¿no? Porque pues, es más el juego moderno de que el arquero juegue con los pies, que viene para desde los años 90, cuando Higuita empezó en el Mundial a jugar con los pies, que fue el que hizo moderno el fútbol para el arquero. Entonces va también desde la preparación que nosotros le demos al chico. Bueno, no quería robar pantalla acá, simplemente quería dar fe de que el profe Felipe, todo lo que habló, todos los puntos que nos explicó, yo saco mi ratico para analizar también con las personas que me estoy rodeando, con los que trabajo, y doy fe de que es un gran profesional y el trabajo es espectacular. De verdad que sí. Dios me lo bendiga. Un saludo muy grande, mi profe Felipe. Muchas gracias, profe Mario. Al contrario, a usted muchas gracias. Y claro, obviamente, como yo dije al principio, yo no vengo aquí a imponer nada, solamente son los conocimientos míos, son los conocimientos que he adquirido en el tiempo. Le puedo decir a todos los que están aquí, a todos los amigos, a todos los entrenadores, profesores, desde los 5 años que estoy metido en el fútbol. Tengo 46 años, 47 años, entonces llevo más de 41 años en el fútbol, siendo jugador, siendo hasta ahora entrenador, profesor, director técnico. Así que eso, profe querido. Listo, muchísimas gracias. Bueno, profe, le doy paso ya para su despedida final de este maravilloso público para ya seguir avanzando con el evento. Y de antemano, a nombre de Richard Salazar, como representante de Grupo Bienestar, muchísimas gracias por habernos acompañado y, en verdad, deleitarnos con sus conocimientos y experiencias y augurándole todo tipo de éxitos profesionales y personales. Un abrazo y muchísimas gracias, profe. Le doy paso para su despedida. Bueno, primeramente agradecerte a ti, Richard, agradecer al Grupo Bienestar y agradecer a todos. La verdad, lo pasé bien, lo pasé excelente, pudimos conversar, ¿cierto? Insisto, como dije anteriormente, acá yo no vengo a imponer absolutamente nada, solamente hablar un poco de los conocimientos que he adquirido. Y bueno, agradecerle a todos. Yo considero a todos los profes amigos míos, ¿cierto? Porque estamos metidos en algo que esto que nos gusta a nosotros, llamado fútbol. Así que eso, profe, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes y lo que necesiten, ahí está el correo mío, abierto, alguna duda, charlar, ¿cierto? No me lo sé todo, al contrario, día a día sigo aprendiendo más de esta profesión, como digo, llamada fútbol. Así que gracias a ustedes. Listo, muchísimas gracias, profe. Bueno, vamos a seguir